La mayoría de la gente que se escucha no le gusta lo que escucha. ¿Por qué no nos gusta lo que escuchamos, Eli? El sonido surge adentro del cuerpo. Entonces, cuando sale el sonido al exterior, pierde graves. Entonces, tú lo vas a escuchar más agudo. Y dices, la grabación te espantas, ¿no? Dices, ay, ¿en serio tengo así la voz? ¿Qué elementos necesitas tú entrenar o desarrollar en la palabra? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero comunicar? ¿Dónde necesito subir la voz para que a ti te quede claro? Hoy nos acompaña nuestra queridísima Elisa Mas. Elisa es especialista en el manejo profesional de la voz hablada y por más de 10 años ha dado clase en una de las escuelas más importantes de actuación, que es el CEA de Televisa. Muchos de los grandes actores de la televisión mexicana han tomado clase con ella. Elisa, bienvenida. Pero uno de los factores más importantes, yo creo que el más importante es la... Para mucha gente puede ser una bendición entender que no importa la voz que tengo, me guste o no me guste, la puedo modificar. La puedes modificar con entrenamiento. Es como ir al gimnasio. Estos factores son los que vas a entrenar. Relajación, respiración, dicción. ¿Cómo sería esa rutina diaria para poder trabajar profundamente en mi voz? Ya que tengo mis labios juntos, voy a separar las muelas lo más que pueda. Y ahí empiezo a emitir una consonante M. Diciendo que sí. Lo voy a hacer contigo. Con esto ya estarías listo para dar una clase, dar una conferencia, grabar un podcast. El entrenamiento tiene que ser constante porque va requiriendo otros elementos. ¿Y cómo sé si hoy debo limpiar o no mi voz? Yo creo muchísimo en el tema de trabajar la voz. Yo creo que aquel que hoy en día quiera aprender a comunicar mejor, quiera aprender, hoy en día está muy de moda el public speaking o hablar en público, o aquel que quiere mejorar su liderazgo, yo creo que todos ellos, una de las herramientas más potentes que tenemos y que no hemos estudiado porque casi no se habla de esto, es un manejo correcto de la voz. Entonces, desde tu filosofía, tantos años enseñando, dando clase, ¿cuál es la importancia hoy en día de trabajar tu voz? Pues este fenómeno llamado voz es tu carta de presentación de entrada, ¿no? Te dice quién eres, te dice de dónde eres, te dice qué sientes, qué piensas, cómo lo piensas, y es la expresión en su máxima esplendor del inconsciente, ¿eh? Del inconsciente, el sonido como tal, ¿no? Cuando no es manejado, es presentado desde el inconsciente. ¿Dirías que de cierta forma la voz es un reflejo de tu personalidad y de tu historia? Claro. Sí, si vamos a la historia de la voz, es preguntarnos primero de dónde surge o cómo surge este sonido, ¿no? Mecánicamente, digamos, anatómicamente funciona, entra aire por tus fosas nasales o por la boca, van a los pulmones en una inhalación y en una exhalación se impacta con tus cuerdas vocales que generan una vibración, sale un sonido determinado que se va a enriquecer con tus cavidades de resonancia hasta que sale al exterior. Hasta ahí es mecánica, es biología, digamos, ¿no? Me gusta contar esta historia en el sentido de un bebé cuando nace, ¿no? Sabemos que el bebé nace y que está sano porque llora, ¿no? Y entonces lo primero que hace es emitir un sonido, llanto. Y es un medio de comunicación donde la mamá sabe si hay que cambiarle el pañal, si está incómodo, si tiene hambre. Y es la forma en que él se puede comunicar a través de sonido, llamado voz. Y entonces este bebé va creciendo. Y entonces, ¿qué sucede cuando a este bebé le van diciendo, qué es lo que sucede cuando un bebé llora? Lo primero que hacemos es callarlo, ¿no? Le damos un chupete, le das una mamila, para que no llore, porque pensamos que el bebé le pasa un algo. Cuando el bebé lo único que hace y su manera de relacionarse con este mundo exterior al cual se está enfrentando es mediante ese sonido por ahora, ¿no? ¿No? Y entonces, estos llantos, lo primero que hacemos es nulificar su sonido. Ok, ajá. ¿No? Entonces se empieza a parar. Luego va creciendo este bebé.
le van saliendo dientitos, ¿no? Entonces, a veces les dan un gelecito para adormecer la encía por el dolor que le puede generar. Pero imaginemos que este gelecito se va a quedar justo donde nacieron los 2 primeros dientes, ¿no? Que regularmente son los delanteros, los conejos, los famosos conejos. Y la lengua no hace nada. Pero no, en realidad está anestesiando toda la encía. Por este bebé está siendo anestesiado todos sus músculos fonoarticulatorios. Entonces va creciendo este bebé. Ya estuvo anestesiado porque le nacieron unos dientitos, ¿no? Sigue, entonces viene la etapa de las papillas. Como nosotros vivimos en una época de agilidad, de velocidad extrema, entonces lo que haces es darle una papilla de una marca conocida que ya es diluida, ¿no? Y entonces pierde fibras, entonces pierde movilidad y fuerza, porque ya el bebé no necesita ejercitar un poco, ¿no? Porque ya está muy diluido. Esa papilla ya está diluida, a diferencia de las papillas naturales, que tienes que estar mordiendo, estar utilizando más los músculos que te van a ayudar a la fonoarticulación más adelante. Este bebé sigue creciendo. Y entonces, como ahora las mamás, yo me incluyo, ¿qué hacemos? Antes nos mandaban una torta, no sé si se acuerdan, pero antes nos mandaban una torta de huevo con frijoles y entonces tú tenías que morder, ¿no? O la manzana entera en una servilleta, ¿no? Y entonces tú mordías la manzana. Ahora, ¿qué hacemos? Pues no, te voy a cortar la manzana para que no tengas fuerzas, para que no generes un mayor esfuerzo en tu carita, en la mordida, para que sea más atractivo. Entonces va perdiendo fuerza toda tu mandíbula, tus labios, tu lengua, ¿no? Entonces la manzana o la zanahoria rallada, lo que quieras, ¿no? El sándwich ya es un panecito que se te va pegando en los alvéolos, ¿no? O sea, que es algo que no te genera mayor esfuerzo. Por lo tanto, vas perdiendo fuerza. Nuestros alimentos regularmente, conforme vamos creciendo, van perdiendo estas cualidades de fibra, ¿no? Es decir, las verduras casi siempre están cocidas de más, entonces son muy blanditas, entonces ya no tienes un esfuerzo en los músculos de la cara o en los músculos, vuelvo a reafirmar, fonoarticulatorios. La carne, entre más suavecita, mejor, porque si no estamos, es que se me atoró, ¿no? Entonces, una carne bien buenísima es la más suavecita, cuando en realidad si tú vas a un rancho, el pollo es muy corrioso y entonces implica Totalmente. morder. Y si te fijas, estamos perdiendo los seres humanos los colmillos. ¿Por qué? Porque ya no estamos ejerciendo, ya no los estamos ocupando. Entonces, este bebé que ya va creciendo, digamos, estamos ahí por la primaria, viene la parte hormonal. ¿Qué sucede? Entonces, las mujeres nos empiezan a crecer los senos y entonces nos empieza a dar pena. Y entonces empiezas a contraer cintura escapular, voy mermando mi respiración, porque además a esta altura ya te dijeron, cállate, no grites, no llores, no es para tanto. Entonces todo eso te va mermando y no te expreses así. ¿Por qué lloras? No es necesario. Ay, pero si no es para tanto, es tu juguete favorito. Pero sé compartido, ¿no? Entonces hay muchas expresiones que van mermando nuestra voz y nuestra expresión. Y entonces ahora viene la parte hormonal. Entonces nos empiezan a crecer los pechos, nos da pena, entonces empezamos naturalmente a escondernos, a generar una tensión en cintura escapular que va a mermar tu respiración y viene la regla, ¿no? Y entonces aprietas, glúteos, porque traes ahí un pañal otra vez y no tienes que, y no te quieres manchar y entonces vas generando tensiones en el cuerpo que van a ir mermando tu respiración y sumándole lo emocional, sumando que todo este recorrido que vamos hablando de la falta de ejercitación fonoarticulatoria. Y entonces eso en la mujer. En el hombre, pues se empieza a cambiarle
la voz. Empieza el gallo Claudio, ¿no? Es las famosas burlas, ¿no? De, ¡oye, hijo! ¿Por qué? Porque empiezan a crecer la laringe, empieza a modificarse. Y además, pues también en los hombres viene la parte de que se les empieza a parar la pinga por todos lados y entonces empiezan a contraer la pelvis para que no se note y empiezan a generar otro tipo de tensiones musculares en su cuerpo que van a mermar en un futuro tu voz. Y entonces este niño que fue, a lo mejor fuiste objeto de burlas porque estaba cambiando la voz naturalmente, entonces empiezas a hacer cosas muy raras y a tensar la garganta para controlar esos cambios tonales que no están en tus manos. Por ahora no estaban. Hasta que ya termina el desarrollo empiezan a establecerse, por decirlo de alguna manera. Y entonces sumas todo eso y ya las niñas te pueden decir, ay, no grites tanto, eres muy escandalosa, eres no sé cuánto, no grites, habla de tal manera, o no dependiendo, ¿no? Si tenemos una mamá que grita mucho, vamos a gritar, seguro. ¿Sí? Te vas a comunicar de esa manera, porque aprendemos a hablar escuchando. Igual el hombre. Entonces, lo que va a pasar es que empiezan a como ahogarse la voz como para poder controlarla y entonces empiezan a generar tensiones innecesarias y hábitos. Toda esta historia es de lo hormonal, de que baja la menstruación, todo eso va generando, tanto en hombres como mujeres, en la formación, va generando tensiones en el cuerpo que van a modificar tu voz. ¿Por qué? Porque cuerpo es voz, porque ahí surge este sonido. Ok, esa es un poquito la historia de la voz. Y ahora, ¿cómo se constituye la voz que hoy en día cada quien tiene? Que es nuestra personalidad. Exacto. Entonces, hasta aquí, vamos, este ser va construyendo una personalidad determinada, pero recordemos que la personalidad también está dada por lo social. Ok. Por lo familiar, por la escuela, por los amigos, que empiezas, no sé si te pasaba, pero como que se emparejan los amigos, ¿no? En expresiones. Sí. Y justo es eso, ¿no? Porque ahí va constituyéndose la personalidad de tu voz. Ok. Y va cambiando de acuerdo a tus etapas de vida. Es bien importante entender eso, que nuestra voz no es estática, es dinámica. El sonido siempre va a ser dinámico. Y entonces, conforme vamos creciendo, ella va creciendo y se va enriqueciendo o viciando conforme nosotros vamos creciendo, ¿no? Es una experiencia de vida que va ella obteniendo. Entonces, cuando llegamos a adultos, podemos llegar con vicios como voces muy agudas, ay, hola, ¿cómo estás? O atoradas por generación de tensiones, de malos hábitos, o simplemente por el contexto en el cual tú te desarrollaste y se desarrolló tu personalidad. O gente que es muy agresiva, ¿no? Por ejemplo, es bien curioso de los regios, ¿no? Que me dicen, no, es que ellos tienen un acento muy golpeado, son muy golpeados. No, tú lo sientes así porque tú estás acostumbrado en tu contexto a que te hablen de cierta manera. Nosotros hablamos muy en chiquito. Ay, hola, ¿me regalas un poquito de agüita? No, ¿me regalas agua, por favor? ¿O me das agua, por favor? Entonces en chiquito. Ay, Pablito. Ay, Elisita. Ay, todo es en chiquito. Entonces, cuando alguien llega y te habla, oye, Pablo, ¿estás enojado? No, pues así hablo. Y ahí es conforme se va construyendo también la personalidad de esta voz. Tiene que ver también el área geográfica donde te desarrollas, porque tienen que ver los acentos, las curvas melódicas, es decir, donde acentúa esa parte donde tú estás, donde tú te desarrollaste, es como se va a expresar, te vas a expresar. Por ejemplo, el acento fresa corresponde a ciertos círculos sociales, el acento naco, por decirlo así. Ay, ¿de qué parte? Pues todos tenemos acentos, todos. No hay nadie que se libre. Ok, entonces, para mucha gente hoy puede ser una bendición entender que no importa la voz que tengo, me guste o no me guste, la puedo modificar. Claro. Ok. La puedes modificar con entrenamiento y es como ir al gimnasio, ¿no? Uno va al gimnasio, hace abdominales o hace pesas para los brazos, tonificas el cuerpo. Lo mismo sucede con la voz. Vas a un gimnasio o vas a una clase de voz, de técnica vocal hablada,
pero te entrenas tanto los músculos fonoarticulatorios que son en la cara y parte de la respiración, etcétera, y el oído, la escucha. Pero uno de los factores más importantes, yo creo que el más importante, es la percepción, ¿sí? Porque la voz no la ves, no la puedes tocar, pero la sientes. Y entonces, a partir de qué estoy sintiendo, necesito un monitor que me diga, es ahí, estás haciendo esto, te estoy escuchando esto, percibe esto, siente esto. Porque la voz para poder trabajar la voz es desde justo esto de que decía, desde la sensación, desde lo que percibo, que lo que percibo ya trae un significado, ¿no? O sea, sientes algo, le das un significado, se convierte en percepción, ¿sí? Entonces, si es necesario un monitor externo que te ayude para identificar o para generar esa conciencia, para poder modificar tu voz. Totalmente, porque yo he visto que a la mayoría de la gente no le gusta cómo se escuchan a sí mismos. Y eso es importante porque la gente cree que es el único, ¿no? La gente cree, yo soy el único que no le gusta su voz. A la mayoría de la gente que se escucha, no le gusta lo que escucha. ¿Por qué no nos gusta lo que escuchamos, Eli? Es que es un fenómeno fantástico, claro. Sucede que nosotros nos escuchamos por adentro. El sonido surge adentro del cuerpo. Entonces, tú en tu oído, tú lo escuchas por adentro, no lo escuchas externamente. Y es distinto, entonces. Exacto, porque vas perdiendo graves. Cuando sale el sonido al exterior, pierde graves. Entonces, tú lo vas a escuchar más agudo. Regularmente sucede eso en realidad, que dices, la grabación te espantas, ¿no? Dices, ay, ¿en serio tengo así la voz? Sí, esa es tu voz. O lo más semejante a tu voz. Ahora con la tecnología es más fidedigno ese sonido, pero tú nunca vas a escuchar tu voz realmente porque surge adentro de ti. Y el sonido que tú estás percibiendo es muy diferente al que sale al exterior. Y la otra es que, ¿cómo puedes reconocer ese sonido? Pues con una grabación, con un monitor y reconociéndola que sí es. Ese es. Desde fuera, ese es tu sonido. Oye, Mieli, hablamos de que la voz de cierta forma es un hábito, ¿no? Un hábito que hemos ido aprendiendo a través de lo biológico, a través de lo social, a través de lo emocional. ¿Existe una verdadera voz? Hay gente que dice, es que mi voz es impostada, quiero sacar mi verdadera voz. ¿Eso existe? No. Porque no deja de ser tu voz. Yo lo pienso, ¿no? Hay muchos métodos que dicen, libera tu voz natural. Pues, ¿qué voz no es natural? Emerge de tu cuerpo. Y esa es tu voz. Ahora, una voz libre, ahí sí te podría decir que podemos modificarla. Es decir, limpiarla, lavarla, quitarle los obstáculos. Algunos de los obstáculos que tiene, sí se puede. Y va a cambiar el sonido que vas a escuchar, claro que va a cambiar. ¿Por qué? Porque es como cuando se tapa un caño. ¿Qué haces? O sea, si tu voz está obstruida por mugre, a través del entrenamiento se va a ir limpiando y no deja de ser tu voz, ¿sí? No va a dejar de ser tu voz, sino que va a modificarse, porque se va a limpiar. Entonces, yo creo que no existe una voz verdadera porque es la voz. Esa es tu voz verdadera. Todos tienen esa voz. Simplemente que hay que limpiarla, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo sé si hoy debo limpiar o no mi voz? Yo creo que todos tendríamos que limpiar en algún momento esa voz, porque no hay una conciencia de ella. Lo que diría es que para saber si tienes que limpiar o reajustar esta voz, primero tendrías que ser consciente de cómo es esta voz. Ya que eres consciente, decidir si te gusta y si funciona para tu objetivo. Y si tiene las consecuencias que tú quieres que tenga en el oyente. Y a partir de ahí decidirás si necesitas limpiar esa voz, reajustarla, hacerle algún ajuste o si se queda así. Primero es eso, creo yo, que es tener conciencia de cómo es tu voz
te gusta, te funciona, tiene la consecuencia que tú quieres, adelante, manténla ahí. Ahora, ¿qué factores externos sí te pueden ir marcando? Me canso, tengo una voz que se cansa después de media hora de hablar, tengo garrasperas, tengo disfonías, me quedo afónico de vez en cuando, me duele la garganta después de dar una conferencia, me duele la garganta o me pica después de dar un podcast, veo que mi público se duerme, no genero interés en el oyente, aunque sea en una plática a tú por tú, veo que mi compañero o la persona con la que estoy hablando está perdiendo el interés. Son factores que son banderas rojas para ti, para tu voz. Ok, y cuando hablas de que hay ciertos vicios que tiene la gente o que hay ciertas cosas que obstruyen que fluya la voz, ¿cuáles serían? Por ejemplo, pueden ser desde cosas muy técnicas, por ejemplo, la respiración que sea muy cortita y que te agotes todo el tiempo, entonces no alcanza a llegar a los finales de frase. Entonces se empieza a caer todo. Entonces dejo de entender lo que dices. Ahí hay un hábito que está llamando la atención. Apretar la garganta, por ejemplo. Entonces, así es mi voz. Siempre ha sido mi voz así. No. Ahí hay una apoyatura que es un vicio vocal que no necesariamente es sano, por ejemplo. Otro obstáculo puede ser, por ejemplo, que no tengas fuerza en labios, ¿no? Es que yo hablo bien, entonces sí estoy hablando muy bien, pero tengo toda una claridad y entonces, bueno. Me pasaba eso a mí. Exacto. O la lengua atrás, por ejemplo, que nos sucedía, ¿no? Que la raíz de la lengua estaba elevada, entonces obstruía tu articulación y tu dicción. Entonces, como que se oye que algo está atorado, ¿no? Son obstáculos y son vicios hábitos que vamos adquiriendo que están obstaculizando tu comunicación. Otro que puede ser exceso de tensión en mandíbula, ¿no? Estoy hablando muy claramente y entonces no se me mueve absolutamente nada y estoy tratando de ser claro. O confundo, por ejemplo, el golpear, ¿no? En las conferencias. Porque yo lo que quiero es exceso. Y entonces estoy generando un exceso de tensión en la cara, en la mandíbula. Y no estoy comunicando lo que quiero, que es una fuerza. Quiero que tenga fuerza mi palabra. Y va desde otro lugar, desde una relajación. ¿Sí? Entonces, podrían ser factores de llamar la atención, pues, para poner atención si sí quiero corregir o no quiero corregir. Eli, algo que es muy común también, bueno, yo lo he visto mucho, es la voz nasal. Una voz que sube mucho y está en la nariz. ¿Sería un vicio tener la voz nasal? Sería un hábito, sí. ¿Y sería importante cambiarlo? Vuelvo a lo mismo, depende si te gusta la nasalidad y cuál es el objetivo de esa nasalidad, ¿no? Es decir, son voces las voces chillantes y las nasales regularmente son incómodas para el oyente. Hay estudios que se han hecho más en radio, por ejemplo, que es donde se han en España, como las voces nasales y agudas distancian al oyente. Porque son sonidos que te penetran, que no te dejan una huella en realidad. O sea, más bien es incómodo escucharlos, ¿no? O sea, un pitillo. Dices, ay. Entonces son incómodas, por lo tanto no te voy a escuchar, no te voy a prestar tanta atención. Me vas a cansar, me vas a saturar y vas a perder mi atención absoluta, ¿no? Las voces nasales y agudas o chillonas. ¿Y la forma en cómo se sana o se libera esta voz es con los entrenamientos que vamos a hacer? Exactamente, sí. Pueden ayudarte un poco, alguno de esos, pero recordemos que sí requieren un coach, digamos, ¿no? O un monitor externo para que te ayude a guiar y no lastimarte tus cuerdas vocales. Totalmente, Mieli. La verdad es que hoy tenemos mucho de qué hablar, muy interesante. Se va a hablar de entrenamientos, factores de entrenamiento, prácticas que pueden hacer. Pero antes de entrar en todos esos temas tan interesantes, háblame un poquito de cuáles son las cualidades del sonido. Bueno, las cualidades del sonido físicas, digamos, son duración, intensidad
Intensidad siendo si hablo más fuerte o hablo más bajito. Exacto. Duración puede ser la velocidad. Timbre, que es tu huella digital, es decir, la característica de tu voz, que no hay otra igual. No existe otra igual. Pueden ser similares. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que tienes algún amigo que tiene un hermano y entonces les confunden las voces. ¿Habla Pedro? No, soy Juan. Sí. ¿No? Porque tienen timbres parecidos, entonaciones parecidas, pero no son iguales. Uh-huh. Entonces quedamos que las cualidades del sonido son intensidad, duración, timbre y tono. ¿Tono grave o agudo? Exacto. Ok. Uh-huh. Y ahí vamos oscilando, ¿no? Entonces esas son las cualidades del sonido que se aplican y que comparten con el sonido voz. Uh-huh. Y de ahí se desglosan diferentes factores que más adelante podemos trabajar en un entrenamiento vocal. En mi caso, yo trabajo factores de entrenamiento, ¿no? Ok. Entonces, cuando alguien te dice para que una conferencia sea entretenida, tienes que matizar, tienes que hacer cambios, no puede sonar todo monótono. O inclusive uno cuando habla, ¿no? Cuando habla no suena siempre igual, sino que hay ciertas variantes o se le dicen matices. Cuando se habla de matices, lo que tienes para jugar serían esas cualidades. Sería cambiar el volumen, sería cambiar el tono, hablar a veces más grave, a veces medio, a veces agudo. ¿Sería eso? Exactamente. Sí, nosotros nunca hablamos monotonal, como tú dices, es decir, en un solo tono, en un solo volumen, porque si no todo sería plano y entonces no expresas. A mayor en un entrenamiento, por ejemplo, lo que buscamos es ampliar esa capacidad o esa conciencia de expresividad. Se puede ir más grave y más agudo, ¿no? Tener más rango de juego. Exactamente, y tener la conciencia, ¿no? Porque naturalmente nosotros expresamos, o sea, nunca te voy a decir, por ejemplo, uy, Pablo, ¿qué crees? Me gané la lotería. Estoy súper contenta. No, sino vas a un tono agudo. Ay, ¿qué crees? Me gané la lotería, está increíble, no lo puedo creer. Y voy a un tono agudo, ¿sí? O estoy triste y no te digo, uy, Pablo, estoy súper triste, no sabes lo que me pasó, me muero de tristeza. Y lo voy a bajar a tono grave, ¿no? Estoy súper feliz. De verdad estoy súper feliz. Entonces no hay no lo crees, no lo sientes, porque no coincide esa emoción con lo que tú estás expresando, con el tono que estás empleando, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros lo utilizamos naturalmente. Por ejemplo, cuando te dicen, hola, ¿cómo estás? Y va en un tono agudo, es realmente, hola, ¿cómo estás? O cuando es mecánico, es, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hasta te comes la letra, ¿no? Porque no me importa un poco, es mecánico. Pero si me interesa algo, cambio el tono. Hola, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? O cuando tú contestas bien. Por ejemplo, las mamás dicen que tienen un sexto sentido, sí, ¿no? Y sí lo tienen. Y sí lo tienen. No, en realidad lo que sucede es que conocemos y escuchamos a nuestros hijos y los conocemos. Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo estás? Y me contestas bien y el tono no corresponde, porque sé que algo no me coincide, digo, ¿qué tienes? No es porque yo sea una divina y sepa que algo te pasó, sino que tu voz, tu sonido me dijo a mí, mamá, que algo traes. O a un amigo que conozco de hace mucho que digo, ¿cómo estás? Y me contesta bien y el tono o la forma en que lo dice no corresponde, digo, híjole, algo te pasó. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es la palabra, yo te puedo decir, me siento muy bien, pero el tono, la voz, el sonido me dice otra cosa, me transmite otra cosa. O sea, es la importancia de la voz. Que tú puedes decirme lo que quieras para convencerme de algo, para transmitirme algo que tú quieres, pero si el sonido no coincide, yo no te voy a creer. Totalmente. Y ahí vienen los famosos matices. Ok. Que tú eliges conscientemente. Okay. ¿Y qué dirías que cada cualidad del sonido representa? Por ejemplo, si yo quiero sonar firme, seguro, con veracidad, con verdad lo que estoy diciendo, quizás no puedo usar una intensidad baja,
quizás conviene más, o sea, no puedo, quizás conviene más usar un volumen o una intensidad media, media alta. Si quiero sonar con esta verdad, quizás conviene más usar los graves. Es decir, ¿qué cualidades del sonido, qué representa cada una? Si quiero sonar de cierta forma, ¿qué uso? O si quiero sonar de cierta forma, ¿qué cualidades debería buscar? Por ejemplo, nosotros, los especialistas en voz, trabajamos, o bueno, voy a hablar desde mí. Ujú. Una cosa es la técnica vocal, que es decir, que está conformada por factores de entrenamiento. Ahorita lo voy a vincular con esto que me estás preguntando. Es decir, los factores de entrenamiento es para hacerte consciente de qué elementos necesitas tú entrenar o desarrollar con conciencia para en un futuro aplicarlos en la voz hablada, es decir, en la palabra. Uh-huh. Entonces, empezaría yo con relajación por todas estas tensiones corporales que ya comentamos al principio. Entonces, reconozco qué tensiones son innecesarias en mi cuerpo que están mermando mi emisión. Es decir, mi emisión, en el mejor de los casos, tendría que ser libre. Uh-huh. Es decir, que si estoy tenso, no puedo fluir o no fluye mi voz como debería fluir. Exactamente. Son como obstáculos que vas poniendo. Si los ponemos en una carrera de 100 metros, si tienes vallas todo el tiempo, es más complicado uh-huh. a que si está libre el camino. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es quitar esas vallas para que tú tengas el camino libre y elijas qué elementos puedes ir poniendo. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, estos factores son los que vas a entrenar. Hay algunos. Entonces, ese día vamos a hacer una recapitulación rapidita, que sería relajación, respiración, dicción, articulación, apoyo, proyección, entonación matiz, resonancia, creatividad vocal. Uh-huh. Y entonces, esos factores sí se pueden entrenar. Uh-huh. Entonces, los entrenamos, ya están. Si los paso a las cualidades del sonido que van a ir aplicadas a la expresión verbal, que es la palabra, puedo utilizar velocidades. Si yo hablo demasiado rapidísimo y si no, no tengo claro lo que voy a decir, probablemente te vas a comer vocales y consonantes, entonces tu idea no va a llegar uh-huh. porque yo no te voy a entender. ¿O podría dar la impresión de un nervio? Quizás si hablo demasiado rápido todo el tiempo, ¿puede sonar a que estoy nervioso? Exactamente. Porque no sabes qué vas a decir, entonces lo que quieres es salir corriendo de aquí porque ya no... Eso es lo que a mí me hace entender como público o como oyente. Exactamente. Estoy sintiendo que pobre se está muriendo de nervios, quiere salir corriendo de donde está. No está a gusto en el lugar que está, pero me quiere convencer de algo, entonces yo ya no te creí. Si me hablas muy bajito, me puede hablar de una inseguridad, me puede hablar de de una suavidad que es innecesaria. Por ejemplo, si quiero convencer o si te quiero decir las cosas tal cual, pero si yo te las digo aquí, pierde una fuerza lo que estoy diciendo. Uh-huh. Regularmente cuando utilizamos el volumen bajo, suave, es porque quieres conectar desde otro lugar, desde algo más íntimo, genera más intimidad un poco esto, ¿no? El volumen bajo, la intensidad baja. Uh-huh. La dicción y la articulación, si yo no entiendo lo que me estás diciendo, me convierto en adivino, ¿no? Y regularmente nos comemos las letras y a más no poder, vocales y consonantes. Se dice por ahí que las consonantes son vocales deformadas por los puntos de articulación de labios, lengua, dientes y paladar, que es donde se construyen las consonantes. Si tú te fijas, por ejemplo, en la voz cantada, lo que viaja en el tiempo, en el aire, en el espacio, son las vocales. Uh-huh. Y en el habla son las consonantes. Pero las consonantes no suenan si no hay vocales. Uh-huh. Entonces, la importancia de pronunciar todas las vocales y las consonantes. Ahora, un borracho, digamos, puede tener una dicción barrida. En ficción, el borracho se tiene que entender, sin perder esa cualidad o esa característica de estar borracho. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y el borracho en la vida cotidiana, pues puede entendérsele o no entenderse, porque su objetivo no va más allá, ¿sí? Entonces tiene que tener mucho cuidado con cuál es mi objetivo, ¿no? Y los matices justo vienen ahí, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero comunicar? Y entonces a partir de ahí yo hago mis combinaciones.
puedo hablar más rápido, dónde necesito subir la voz para que a ti te quede claro, o dónde suavizo la voz para que a ti conectes conmigo. A lo mejor hago una pausa o no y continúo con mi idea, ¿sí? O dónde voy a entonar, dónde el tonema que necesito, ¿no? Por ejemplo, que es muy curioso, ¿no? Que mucha gente deja los finales abiertos. No sé si te ha pasado que platicas con alguien y parece que todo el tiempo te está preguntando a ver si adivinan de qué hablo. Voy al baño y entonces me estás preguntando si vas a ir al baño o vas a ir al baño. Voy al baño. ¿Es pregunta? No, es afirmación. Voy al baño. Entonces, esa conciencia de dónde están los tonemas o dónde estoy enfatizando también, qué voy a enfatizar de toda la idea que quiero decir, cuál es la palabra clave, cuál es el objetivo, qué quiero que se te quede claro, que lo hagas con el corazón. Quiero que lo hagas con el corazón. Mi palabra clave va a ser corazón o quiero que lo hagas con el corazón. Quiero que lo hagas con el corazón. Entonces son diferentes elementos que entran en juego, pero que tienes que tener conciencia de ellos, ¿no? Entonces volvemos, repasando un poquito, podría ser el volumen, donde subo la voz o donde bajo el volumen, donde subo el agudo o donde bajo el tono a grave o lo mantengo medio también. Y entonces oscilando entre estas cosas es donde yo empiezo a matizar y a tener un ritmo. Tu propio ritmo, todos tenemos un ritmo. Nuestro corazón es el primero que marca el ritmo de la vida. Entonces cada palabra tiene un ritmo y el entenderlo o el dejarlo surgir es lo importante, porque muchas veces lo matamos, ¿no? Se hace todo monótono, todo plano, flat. Y justamente aunque cada factor representa cosas distintas, o sea, el yo tener un tono más grave o a veces algo quizás un poco más agudo, manda mensajes distintos, pero para mí, entrando quizás en un tema de conferencias, el saber bailar o el saber moverse o el saber tener diferentes herramientas, lo que tú decías, capacidad de tener más graves, capacidad de tener más agudos, es lo que te hace bueno comunicando. Es lo que te hace que la gente, y esto puede ser para vender. A veces cuando vendes quieres justamente bajar un poco la velocidad, y quizás un tono más grave, quizás pausar un poquito lo que estás diciendo. Y a veces aceleras un poquito y subes el tono. Es decir, lo que hace que algo sea interesante y que te ayuda a vender, que te ayuda a comunicar, es saber moverse o saber variar o matizar en estos diferentes niveles. Que justamente que cuando uno va, o sea, se emociona naturalmente, te emocionas, ¿no? Entonces, si quiero, en una conferencia estoy emocionado, pues voy a subir el volumen y no le tengo que tener miedo a los agudos o bajar la voz, que muchas veces se aceleran. O sea, el acelere también tiene que ver justo con no saber qué hacer. Y que también tienes que darte tu pausa, ¿no? De decir, tranquilo, pasa algo, viene algo interesantísimo porque me está emocionando tanto y entonces puedo ir subiendo y entonces bajo para poder captar la atención del otro también, ¿no? Que muchas veces se van al grito, por ejemplo, a lo más alto para llamar la atención y muchas veces ni siquiera es necesario. Si tú haces una pausa, atrapas más. Exacto. Y entonces puedes entrar de diferentes formas. Y como bien lo dijiste, es una danza. Es una danza contigo mismo, con tu sonido, con tus palabras y con el escucha, ¿no? Y entonces vamos en un vals porque si no te voy a pisotear todo y vas a terminar con las patas hinchadas, ¿no? De que no supimos sincronizarnos en esta danza. Ok, me gustaría, Eli, que profundicemos un poquito más ahora sí en estos factores de entrenamiento. Bueno, hay cosas, por ejemplo, la respiración es un acto involuntario que podemos hacer voluntario. ¿Para qué se necesita trabajar este factor de entrenamiento? Para ampliar tu capacidad respiratoria. ¿Qué sucede? Si lo llevo a un discurso, lo que muchas veces ha pasado es que no llegan a los finales de frase. ¿Qué quiere decir eso? Que no llegan a su idea o cortan su idea a la mitad. Por falta de aire. Exactamente. Entonces no alcanzas a concluir la idea. Por lo tanto, yo, oyente, me perdí. Ya no supe qué quiso decir o no entendí qué quisiste decir porque me cortaste a la mitad la idea.
Y entonces ahí entra el factor de respiración, de entrenamiento, porque voy a ampliar tu capacidad respiratoria, que no es la misma que usamos cotidianamente. La voz el aire que requiero es mínimo. En mi vida cotidiana no necesito mayor amplitud. Sin embargo, cuando me voy a comunicar de alguna manera con un objetivo muy determinado, necesito tener una mayor capacidad respiratoria, porque estoy haciéndolo de manera consciente. ¿Sí? Dicción, articulación. Tiene que ver con todos los músculos que intervienen en la fonación de letras. Entonces, ¿dónde están estos músculos? Son la cara. Principalmente son labios, lengua, como músculos son la cara, toda la máscara facial, labios, lengua, y hay otros elementos como los dientes y el paladar. El paladar blando, saberlo mover, porque tiene una movilidad que pocas personas tenemos conciencia de que se puede mover, ¿no? Pero es bien importante porque te genera mayor cavidad de resonancia, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí es donde surge la magia para que tú puedas entender lo que yo te quiero decir. ¿Por qué? Es decir, que no es para que sobrearticules, que muchas veces te dicen, abre bien la boca, porque no es necesario, sino simplemente es tener una tonicidad adecuada o una relajación adecuada, porque hay un exceso de tensión en mandíbula o una falta de fuerza. Entonces se puede escuchar así como que no puede decir muchas las palabras o que no mueve nada la boca, pero no quiere decir que tú sobrearticules. Es como un atleta, se entrena en el gimnasio, hace pesas, hace resistencia, etcétera, pero a la hora de la competencia tú no lo ves cargando las pesas, sino que sus músculos ya están entrenados para salir a ganar la medalla de oro, ¿no? Claro. En este caso. Entonces ya tus músculos están preparados para tu competencia, ¿no? Para ganar esa medalla en lo que tú quieras. Luego, la resonancia. Lo que hace la resonancia es que recordemos la historia de la voz. Es decir, que todos estos hábitos que se van acumulando cuando te dicen no, sí, así no hables, no llores, no sé qué, y se va mermando o la sociedad te va diciendo y te vas conformando junto con la sociedad y tu contexto, se pueden quedar vicios, por ejemplo, la nasalidad. Entonces es una resonancia que no te va a funcionar, sino que está obstruyendo tu expresividad, porque está mermando esta libertad, porque ya está marcando algo que no está enriqueciendo tu manera en que te puedes expresar o comunicar. Entonces la resonancia amplía esto y enriquece ese sonido fundamental que nacen en las cuerdas vocales. Y gracias a la resonancia empezamos a conocer los tonos, el agudo, el grave. Si lo voy a mandar a cabeza, por ejemplo, que dicen, ¿no? Y entonces empiezo a hablar acá arriba. Y entonces, ¿qué te genera esto? Que yo esté hablando acá. Yo te lo estoy hablando desde una sinceridad, pero es una voz muy aguda que capaz que no va con la personalidad mía. O bajo una voz muchísimo más grave, gracias a los resonadores, entonces empiezo a percibir. Te vas al pecho. Exacto. Y entonces puede empezar a bajar. Y entonces hasta puede parecer una cosa andrógina, ¿no? ¿Cuáles serían los resonadores más comunes? Fíjate que ahí yo tengo una disyuntiva, ¿no? Porque la mayoría de las metodologías de voz hablan del resonador de cabeza, resonador de cara, de dientes, de garganta, de pecho. Sin embargo, ¿qué es un resonador? Es un espacio donde hay aire y rebota las ondas de ese sonido. Entonces, siempre en el ser humano, el hueco donde hay es aquí. Ahora, no es que yo no pueda, es decir, que el sonido yo no voy a controlar que ese sonido solamente salga de aquí. Porque el sonido va a salir por la boca. Entonces tiene que pasar por esto. Entonces yo, Elisa más, para mí es solamente todo este conjunto de caja de resonancia. Ok. Una. ¿Qué sí puedo hacer? Dirigir las vibraciones físicas del sonido.
Es decir, que si yo dirijo las vibraciones hacia mi cabeza, eso sí puedo hacer. Ok. Y solamente puedo percibirlas acá o puedo percibir la vibración en pecho. Y entonces baja automáticamente, digamos, el tono, porque va a descender la laringe por una imagen, ¿sí? Y por una sensación que yo estoy dirigiendo la vibración. No quiere decir que yo esté resonando acá o resonando en mis rodillas, porque no hay manera, ¿sí me explico? Sí. Entonces, para mí es eso, es todo un conjunto, los resonadores, pero lo que sí puedo hacer es dirigir la vibración. Y entonces percibo esa vibración en pecho, en garganta, en cara o en cabeza, ¿no? Sí. Que es un tema un poco confuso, pero es más fácil cuando lo practicas. Okay. Y cuando lo sientes. Cuando lo entiendes desde ahí que un resonador es un espacio, es un hueco. Ustedes pueden ir a un esquema del cuerpo humano y revisen dónde hay huecos. Donde hay hueco, puede haber aire. Y entonces puedes dirigir el aire ahí. Entonces, si digo, resuena en el estómago, está difícil. Hay vísceras, no hay un hueco. O sea, te mueres. ¿Sí me explico? Entonces, más o menos eso para mí son los resonadores. Luego, pasemos a proyección, apoyo y proyección, que tiene que ver con el volumen. Yo puedo proyectar la voz en volumen bajo, puedo proyectar la voz en volumen medio o proyectar la voz en volumen alto, ¿no? Es decir, que la proyección es dirigir la voz en el espacio, en un espacio y tiempo determinado, y llenarla. Es decir, que se escuche, que tú puedas escucharla en un volumen determinado. Puedo hablar bajito, pero tú me estás escuchando perfectamente. Casi eso se da cuando no hay micrófono, por ejemplo, y que estás a capela, por decirlo así, y tienes que llenar un auditorio. Se da en teatro, ¿no? Proyectar la voz en un espacio grande, amplio, pero que se escuche y se entienda. Ok. Eli, yo cuando más noté un cambio en mi voz, no fue solamente cuando hice mucho conciencia de hablar, sino cuando tenía una rutina de entrenamiento casi diaria, ¿no? 30 minutos, 20 minutos, todos los días. Entonces me gustaría que pudiéramos darle hoy en día o trabajar un poquito en una rutina que la gente podría hacer todos los días, 20, 30 minutos. ¿Qué tendría? ¿Cómo sería esa rutina diaria para poder trabajar profundamente en mi voz? Pues yo lo primero que propondría es el primer factor que trabajo, que es relajación. Es decir, ¿qué es la relajación? Son las tensiones justas y necesarias que requerimos para realizar una actividad. En este caso yo empezaría por cintura escapular, que es a partir de donde están los pectorales o los pechos, hacia arriba, y empezaría con unas trompetillas de caballo, diciendo que sí. Lo voy a hacer contigo. Sí. Bien sentados. Es decir, podemos empezar desde ahí, desde la colocación. Si vas a trabajar sentado, que tus isquiones, que son los huesitos de los glúteos, los percibas, te retires del respaldo de la silla, sino que te sientes en la orilla. Que tus talones y tus rodillas estén alineadas en un ángulo de 90 grados, formando un ángulo de 90 grados, tus manos colocadas arriba de tus piernas. ¿Y sería mejor para alguien hacerlo parado o hacerlo sentado? Da en este caso lo mismo. Okay. No genera ahorita mayor conflicto. Y entonces decir que sí, con una trompetilla de caballo, 8 veces. Me detendré al centro y luego digo que no. Me detengo y digo tal vez. Y movería un poco los hombros hacia atrás y hacia adelante. Esto digamos que lo pueden hacer 8 tiempos o 16 tiempos. Ahorita lo vamos a hacer un poco más corto. Esto es para relajar justamente esta parte de tensión de cuello, que es donde más acumulamos en la vida cotidiana tensiones en los hombros, en el cuello. Y las trompetillas de caballo son de lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque van a ayudarme a relajar todos los músculos faciales mientras estoy haciendo esto. Luego pasaría yo
a la respiración, aventarse unas 3 respiraciones profundas, sino identificamos cómo es nuestra respiración. Primero empezaría con una conciencia de cómo es tu respiración, si es corta, si es larga o si es profunda, o si está en pecho, si se levantan tus pechos cuando respiras. ¿Cómo es tu respiración? Te preguntaría por ahí, ¿no? Si ya tomé un poquito de conciencia en unas 3, 4 respiraciones, ahora sí trataría de profundizar esa respiración. ¿Cómo? Colocando mis manos arriba del pubis y abajo del ombligo y tratar de imaginar que ahí hay un globo, el cual voy a inflar con mi respiración. Entonces voy a cerrar mis ojos y voy a tratar sin conteo, no es necesario ahorita. Inhalo profundo. Y exhalo por boca con un suspiro. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y ahí es importante que en la exhalación, por ejemplo, es que tengamos la mandíbula relajada. Ajá. No soplar, porque regularmente lo que va a suceder es que soplan, ¿no? Vamos a hacer así. Exacto. Pero ahora es tratarlo de hacer un poco más relajado para que empiece la mandíbula a relajarse, ¿no? Ya que hice esas respiraciones, yo propondría hacer un alargamiento de la consonante M, que es muy generosa. Yo le llamo la consonante mágica. Entonces la colocación sería la siguiente. Labios juntos, muelas juntas primero, muelas juntas sin romperlas, es decir, sin ejercer demasiada presión. Y ya que tengo mis labios juntos, voy a separar las muelas lo más que pueda. Y ahí empiezo a emitir una consonante M. Y puedo verificar que está colocado si coloco mi mano izquierda. Si soy diestro, ocupo la izquierda. Si soy zurdo, ocupo la derecha. Entonces. Y ahí estoy percibiendo vibraciones, las vibraciones que estoy dirigiendo. Entonces empieza a descender mi laringe para empezar a liberarse el sonido. Otro ejercicio que es muy lindo para colocar la laringe lo más relajada posible y que cambia, que dices, ay, cambió mi voz, pero sigue siendo tu voz, pero más libre, le llamo el navío. Son muelas juntas. Ese es mi favorito, ¿eh? Muelas juntas, mejillas infladas. Y voy a liberar ligeramente el aire por la boca. Sin que se desinflen las mejillas. Ahí puedo verificar obstruyendo mis 2 fosas nasales. Después de eso ya está colocada, ya cambió la voz, ya cambió el sonido, puedo percibirlo de manera diferente. Y, por ejemplo, yo les pido que se limpien los dientes, que vayan reconociendo todos los músculos, todos sus dientes y vayan separando más bien los músculos, es decir, las mejillas. Ahora, si queremos hacerlo un poco más ágil y un poco más exigente, por decirlo así, prueben hacer 3 círculos a la izquierda y 3 círculos a la derecha alrededor de los labios, con la punta de la lengua alrededor de los labios. Y ya, con eso. Ahora, un reto que es interesante, no es estético, no es hermoso, uno no se ve nada atractivo. Háganlo en privado antes de... Exacto, antes de hacerlo, antes de salir, que no haya público. Exactamente. Que funciona muy bien, muy bien.
es sacar la lengua lo más que puedas y leer o decir lo que quieras. En este caso vamos a decir Los Cochinos, que es son una pequeña historieta que todos conocemos regularmente y si no, ahora la van a conocer. Y todos los actores que yo conozco de Televisa aprendieron con esta historia, entonces les va a gustar. Yo aprendí con esta historia. Entonces ahí va, saco mi lengua lo más que pueda y el reto es sobrearticular lo más que puedas. Ahora sí es gesticular lo más que puedas y manteniendo la lengua afuera para que se entienda lo que tú estás diciendo. Entonces saco la lengua, los tres cochinitos están en la cama. Muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos, todos en pijama, dentro de un rato, los tres roncarán. Esa es la historia. Esa es la historia. Y ustedes la hacen 3 veces, pero que se entienda y su dicción mejorará. ¿Por qué? Porque saco la lengua y voy a relajar la raíz de la lengua. Y entonces se acomoda, digamos, tu lengua para disponerse a hablar. Que de hecho hay una variante del barco, del navío, donde también con esa misma exhalación también pronuncias la historia. Así es. Entonces, digamos, esto a lo que se refiere Pablo es esto. Los tres cochinitos están en la cama. Muchos besitos les dio su mamá. Muy calientitos todos en pijama. Dentro de un rato los tres roncarán. Los tres cochinitos están en la cama. Muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos todos en pijama. Dentro de un rato los tres roncarán. Y yo creo que con esto ya estarías listo para dar una clase, dar una conferencia, grabar un podcast, lo que quieras. O sea, son pequeños ejercicios, pero son muy efectivos y muy funcionales, que eso es importante. Y otra cosa que me parece bien importante es entender que la voz es mutante, va cambiando todo el tiempo, es dinámica. El entrenamiento tiene que ser constante porque va requiriendo otros elementos. Conforme vamos desarrollándonos, hay elementos que se van requiriendo, ¿no? Es decir, desde una colocación con resonadores va cambiando, la dicción muchas veces se va perdiendo o se va modificando. Por ejemplo, si tuviste una caries y entonces te tardaste años en arreglarla, entonces tu lengua se va a desacomodar, se desacomoda. Por eso es importante ir al dentista. Si estás pasando por un exceso de estrés, de trabajo, de tensión, la mandíbula puede generar mayor tensión. Hay ejercicios también antes de pasar al escenario para soltar un poquito la mandíbula también, ¿no? Sí, uno que me gusta mucho es el que utilicemos, por ejemplo, esto es el talón de la mano, el hueso externo, lo colocas justo aquí en la articulación, entre la oreja y la mandíbula. Ahí en tu articulación abres la cara con cara de bobo y te das un masajito. Y ahí estás dando masaje, masaje, masaje y ahí se destensa. Puede haber mucho dolor justamente por el exceso de tensión de la vida cotidiana, pero esos ejercicios funcionan bastante bien. Buenísimos los ejercicios, Eli. Cualquiera que quiera hacer un trabajo, que quiera mejorar su voz, que quiera cambiar los hábitos de su voz o modificar su voz, háganlo todos los días y van a notar una diferencia. Yo he notado la diferencia con esto y siempre, lo que dijo Eli, antes de grabar un podcast, antes de salir al escenario, el poder hacer un trabajo para sentir que tu voz fluye, te da hasta más confianza. Porque así ya no estás pensando, cuando tienes la conciencia de la voz, ya no estás pensando en me voy a trabar, sino simplemente estás fluyendo. Pero me gustaría preguntarte, Eli, hoy en día, ¿cuáles dirías que son los problemas más comunes que tiene la gente con el tema de la voz? Uno, la falta de respiración, ¿no? Casi no respiran. Pero hay dos, la confusión que existe entre que se entienda y se escuche. Es decir, muchas veces la gente confunde con no te escucho con no te entiendo. El no te entiendo tiene que ver con la palabra, es decir, que no pronuncio las letras, y el no te escucho con el volumen. Por ejemplo, hace tiempo hice un pequeño reel que era porque me sucedió con un alumno que me decía, ¿qué le pasa, no? Era lo que él quería, ¿no? ¿Qué pasa?
Klpsa. Y yo, calabaza. Klpsa, 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 klpsa. Y cómo se va deformando, ¿no? Y entonces, calabaza, no, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Con calabaza. O sea, que no tiene nada que ver, pero cambió totalmente el sentido, justo porque no pronunciaron adecuadamente las letras, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa? Entonces, ¿qué le pasa? Hasta yo misma muchas veces me como, muchas veces te comes las letras, ¿no? Entonces, esos dos elementos me parecen importantísimos o factores de entrenamiento, que es la dicción y el volumen. Eli, también para esta persona que hoy quiere hacer un trabajo profundo en su voz, ¿sería importante incorporar todos los días leer en voz alta, por ejemplo? Claro, porque ahí te escuchas. Hablando de esto, de la escucha de por qué no me gusta mi voz, justo ahí podrías encontrar tu propio ritmo. Y es bien importante la práctica de la lectura en voz alta, pero con conciencia. Es decir, que no cortes las ideas por falta de aire, porque si no, estás reproduciendo un vicio Ok. que no te va a ayudar más adelante, sino que leer en voz alta y que te entiendas tú, que comprendas lo que estás diciendo, porque si nada más es leer por leer, pues no va a funcionar, ¿sí? ¿Y tú qué opinas del ejercicio del lápiz? Porque hoy en día lo común, o sea, el lugar común al que va la gente y voy a hablar, quiero hablar mejor, es ponerse un lápiz en... Ay, no es lo más arcaico del mundo, no. Sí funciona, o Sí sea, no funciona, exacto. puedo decir que sí funciona, eso y el corcho Pero... funcionan, pero hay un pero. Generan mayor tensión y te pueden generar una dislocación en tu mandíbula. Ujú. En realidad el lápiz y el corcho se utilizaron para, o sea, porque yo no te puedo meter la mano en la boca para moverte la lengua. Entonces es una extensión que se utiliza para colocar tu consonante L, por ejemplo, ayudarte a colocar ciertas consonantes, ¿no? En puntos de articulación. Sin embargo, también funciona como un ejercicio efectista. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a librar el obstáculo del corcho y del lápiz y se te entiende muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la lengua está generando un esfuerzo para que tú pronuncies, pero dura 3 minutos por mucho. Entonces son ejercicios efectistas, funcionan para determinadas cosas. Yo no lo recomendaría porque te puedes generar una tensión innecesaria o una descolocación de alguna consonante. Entonces, pues no lo recomendaría mucho, no lo recomendaría. Oye, Meli, ¿y qué importancia dirías que tiene la conciencia al momento de hablar? Uf, es una hermosa pregunta. Yo creo que tiene mucho que ver. Te platico brevemente. Por ejemplo, hay una famosa entrenadora de voz, profesora de voz. Ella se autodenominaba profesora de voz de la Royal Shakespeare Company en Londres. Y entonces ella dice, ser conscientes, la voz es subjetiva. Por todo este conversar lo podemos entender que es subjetiva. La voz es subjetiva. Pero si tú tomas conciencia de esa voz subjetiva y la vas a transformar en conciencia, esa voz puede ser, entre comillas, una voz objetiva. Y entonces tú vas a poder modificar esa voz a voluntad, que eso es lo que hacemos los profesionales de la voz. La conciencia de la voz es fundamental. O sea, para cualquier cosa y para la voz es fundamental. Súper. Y sabes, Kelly, sí me gustaría entrar un poquito en el tema de las vocales. A veces no sabemos colocar bien las vocales. Ok. Bueno, las vocales yo las coloco de la siguiente manera. Trabajo una cosa que se llama triángulo vocálico, que es de la vocal más delantera a la más trasera a partir del punto de articulación de labios y lengua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijo? Ahí les va. Me voy a poner de perfil para que ustedes vean un poquito la colocación. Y entonces observo solamente mis labios y voy a empezar con la más delantera, que es la U. U, O, A, E, I. U, O, A, E, I. Si lo hago fluido, observo qué sucede. ¿A qué se asemeja?
a la comida. A la comida, no, perdón, a morder, a masticar. Entonces, ¿cómo voy a colocar estas vocales? La U es un beso de piquito muy suavecito. La O es una dona perfecta. La A es cara de bobo. La E es una ligera sonrisa fingida, donde muestro ligeramente los dientes. Y la I es una gran sonrisa fingida cuando alguien nos cae gordo. Y esta es la I. Entonces, U, O, A, E, I. U, O, A, E, I. Y así. Y puede parecer sencillo, pero hay gente que coloca vocales en ciertos rangos donde no van. Exacto, en ciertos puntos. Por ejemplo, la O y la U regularmente la ponen igual A, E, I, O, U. Son como una rayita. A, E, I, O, como nos enseñaron en el kinder. A, con exceso de tensión y no es necesario. Es cara de bobo, es decir, abrir un poco más la mandíbula. A, ¿sí? No es A, ¿no? Entonces es dejar caer la mandíbula. La E, la I regularmente la trabajan aquí, E, I o A, E. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, grabarse un videíto y ver dónde van colocando las vocales y van a ver cómo regularmente hablamos como rayita. Ahora, la colocación de las vocales no es necesario sobrearticular, es decir, no digo hola, hola, me llamo Elisa, sino que es para ejercitar los músculos y que estén listos para cuando yo tenga que pronunciar todo. Hola, me llamo Elisa. Y no estoy diciendo hola, me llamo Elisa. Se entiende perfecto sin que yo sobrearticule, ¿sí? Claro. Oye, Eli, coméntanos un poquito un fenómeno de por qué hay voces que recuerdas y por qué hay voces que se olvidan más. Ay, pues esa es muy buena pregunta. Yo creo que tienen muchos factores ahí, que inciden varios factores. Primero, la voz que está siendo emitida puede ser que tenga una calidad muy particular que compagine en el momento en que tú la estás escuchando. Lo que está diciendo, cómo lo dice, te genera a ti un interés y entonces se va a quedar resguardada en tu memoria. A diferencia de otras voces que no está coincidiendo lo que está diciendo, es decir, la palabra que elige para expresar y el sonido que está emitiendo, que está acompañando esa palabra. Son dos cosas distintas, no sé si me explico. Es decir, una cosa es la lingüística, es decir, que tiene que ver con la palabra, y la otra cosa que tiene que ver con el sonido, que es un signo paralingüístico, es decir, que te genero. Entonces, si estos dos no están en combinación real y congruente, los perderás, o eso es lo que yo considero, ¿no? O sea, que un sonido se queda en tu memoria, o una palabra o una voz se queda en tu memoria porque está esta unión de estos dos, ¿no? Que el sonido que está emitiendo la emoción, la sensación, etcétera, está generando eso, va acompañado del significado de la palabra. Okay. Y por eso, pues tantos locutores, hay un locutor muy famoso que cuenta cuentos para la mamá y que todas las mamás se ponen a llorar, que lo conocemos, ¿no? Que es una voz muy característica. Y entonces se queda porque logra combinar esto. Y entonces para mí es eso, y que tiene que ver mucho también con el escucha. ¿Dónde estás tú para recibir esa información también? Y que hay algo que hago una conexión con el que está hablando y con el que está escuchando. Eli, una última pregunta. ¿Cuál es el poder que crees que tenemos todos con nuestra voz? Ay, pues la voz tiene el poder de construir o destruir. Y tiene la capacidad de crear mundos posibles. La voz es capaz de transmitir emociones, sensaciones, imágenes, trasladarte al pasado, regresarte al presente, viajar por donde tú quieras, ¿no? Y conmoverte, evocar muchas imágenes, muchas experiencias, y al momento de transmitirlas, pues el escucha es la atención, ¿no? Ese es el poder que me parece que tiene la voz,
y este poder de construir y de destruir también. O sea, sí es utilizada negativamente, pero pensemos en construir positivamente, ¿no? Así es. No dejen de trabajar la voz. Recuerden que la voz es un instrumento para poder impactar, para poder crear, para poder trascender, para poder apoyar. Entonces, en sí, alguien que quiere comunicar, su mayor instrumento es aprender a conocer y a modificar su voz con conciencia. Eli, ¿tienes un escrito que me platicaste que nos quieres compartir? No sé, sí. A ver. Mi interés en la voz. Su cualidad más profunda es comprender cómo el sonido humano es capaz de resonar en el tiempo y el espacio. Es su capacidad de destruir o construir al ser humano, su feroz fuente de creación de mundos, estados de ánimos, imágenes, sensaciones y su poder mutante en el tiempo a través del resguardo de sus vibraciones que quedan incrustadas en la memoria de quien emite esta vibración en forma de sonido y palabra. Su poder de experiencia, de expirar, de generar un algo y permitir que emerja al exterior y ser compartido. Su capacidad liminal de suceder en acto presente, pero también de existir en el pasado, habitando una huella e incrustándose en la memoria del ser que lo experimenta en presente. Su liminalidad de acompañamiento cotidiano para una supuesta comunicación o incomunicación, que depende de una escucha, interés por lo que escucho y por lo que el otro dice, comprender su naturaleza física, casi como constitución mágica efímera, pero que a la vez se queda en resguardo. No todos los sonidos tienen la fortuna de ese resguardo. ¿Cuáles son esos sonidos, voces, que se quedan en tu resguardo? ¿Por qué recuerdas esa voz, ese sonido? ¿Por qué lo perdiste? ¿Dónde lo extraviaste? ¿Cómo es que tu sonido voz sigue resonando en mi memoria y en tu memoria? En mis ganas de seguir trabajando esta voz, este sonido. Qué bonito. Muchas gracias, Eli. A ti. Si estás aquí, sabemos que es porque te gusta crecer, aprender, pero sobre todo llevar tu vida al siguiente nivel. Por lo tanto, queremos pedirte un favor. Si algo de lo que encuentras aquí te suma valor, la forma en la que puedes apoyarnos de forma totalmente gratuita es suscribirte, darle like y si te gusta algún material, compartirlo. De esa forma, nuestro compromiso va a ser siempre seguir produciendo el contenido de la mejor calidad, seguir buscando a las mejores personas y al mejor talento para entrevistarlos y así que tú tengas la mejor calidad de contenido. Muchas gracias.